perspicaz, agudísimo. Es autor de un ícono, emblema de la literatura colombiana que retrata en gran medida la violencia en esa época de godos y liberales que se mataban sin compasión. Gustavo Álvarez Gardiazabal es de Tuluá y ha sido también columnista, periodista, muy consultado por políticos y empresarios importantísimos. Han desfilado por Tuluá. Y dice esto: el país se había polarizado entre Uribes y los no Uribes. Y Uribe quedó arrinconado y lo descolgaron. ¿Qué puede pasar ahora con el presidente Petro, con la izquierda en el poder y qué refleja la marcha de ayer? Primera parte. Tras 50 años de su emblemática obra, Cóndores no entierran todos los días, se reedita. ¿Cuál es el secreto que ha hecho que esta historia siga vigente y necesaria para el público actual? Bueno, ya van 53 años. ¿Y cuántas ediciones? No tengo la más remota idea, porque las ediciones piratas por mucho tiempo fueron abundantes. Pero Cóndores es un ícono y tengo que resignarme a ello. ¿Por qué cree usted que la violencia actual sigue superando al pasado a pesar de sus advertencias como escritor en su libro? Bueno, si yo me hubiese puesto a escribir el libro solamente por evitar que los colombianos repitieran insistentemente su equivocación de usar la muerte como herramienta de vida, pues habría perdido el tiempo. Me llena la esperanza de que, como ahora existe el internet y ahora todo se hace por redes, mire que nomás las manifestaciones del domingo fueron hechas por redes, por gente que nadie sabe quién fue, y tuvieron los éxitos que se pudieron comprobar. ¿Considera usted, maestro Gardiazabal, que seguimos hoy igual o peor de divididos y polarizados? Creo que es peor, porque no solamente seguimos igual que polarizados cuando comenzamos la República y empezamos la patria boba, sino que ahora tenemos un elemento adicional más. Es que no hay líderes que sean capaces de enfrentar con la palabra o con los hechos a quienes nos llevan de tumbo en tumbo. Este es un país que modificó sustancialmente su estructura. Ahora este es un país de contratistas. Los congresistas fungen de contratistas. Los partidos políticos necesitan los contratos. El gobernante necesita repartir contratos para conseguir los votos en el Congreso. Y como tal, un país regido por congresistas, pues por contratistas, hace las leyes para favorecer a los contratistas. Creo que es más grave que lo que teníamos hace 50 años, que era simplemente liberales contra conservadores. ¿Cómo analiza usted el que por primera vez llegara al poder un hombre de izquierda? Los partidos políticos se acabaron, ya no representan nada de lo que nos hicieron. Entonces, Petro consigue indudablemente una izquierda acomodada que por medio de un toldillo donde se reúnen todos los que sean capaces de juntarse a él y logra el poder, y es la izquierda, pero son 11 grupos y por eso el gobierno ha sido tan inestable, porque cada quien, como nunca había tenido poder, quiere aprovechar la vaca que tienen amarrada en su corral para ordeñarla. El enfrentamiento era entre conservadores y liberales. Hoy, ¿cómo lo ve usted? ¿Sigue habiendo más ideología que política? ¿O más, qué sé yo, ideología de dinero, de plata? En Colombia nunca nos habían dividido entre derechistas e izquierdistas. Nos dividieron por partidos políticos, nos dividieron entre federalistas y centralistas, nos dividieron entre liberales y conservadores, entre bolivarianos y santanderistas. Generaron entonces la izquierda y la derecha. Y como la derecha no había pensado como tal en relación a los otros países del mundo, sino que simplemente eran conservadores o godos, y resulta que el espíritu de derecha es más conservador en Colombia que en otras partes. Entonces,
la razón ideológica están apenas floreciendo en el país del Internet y lo estamos midiendo. Por eso se pudieron realizar manifestaciones este domingo sin que nadie las organizara, porque aquí las manifestaciones se hacían llevando a la gente con incentivos. ¿Cómo perfilaría usted al presidente Gustavo Petro en la izquierda? ¿De qué flanco, de qué facción? Siempre he dicho que él es un leninista puro, que él no fue comunista, que están equivocados. Es un leninista que no superó su etapa. Él piensa como pensaba Lenin, hace las mismas cosas que hizo Lenin y como tal por lo menos ya sabemos hacia dónde va. Que los demás no entiendan que él es leninista y se apeguen a los chismes bogotanos, pues allá ellos, así no se debe hacer ni oposición ni democracia. ¿Y cómo analiza usted hoy a los líderes de la derecha? No están, se fueron corriendo, porque el país se había polarizado entre Uribe y los no Uribes, y Uribe quedó arrinconado y lo descolgaron. Las personas que estaban a su lado no fueron capaces de asumir el liderazgo, y por los otros partidos, pues ninguno sobrevivió. Entonces no aparece, no hay liderazgo. Esa es la gran tristeza. Sin embargo, yo soy optimista, porque la historia me enseña, después de tanto leer, que cada que hay una crisis muy grave, surgen los líderes. Bastó que transcurrieran las marchas para que el presidente Petro las deslegitimara a través de videos y de mensajes, e incluso convocó a una marcha donde dijo que él mismo hasta asistirá y marchará el 1 de mayo, que tradicionalmente es el Día del Trabajo, y salen a las calles los sindicatos y trabajadores. ¿Estamos en eso? ¿En una guerra, en un duelo de calle, y donde la institucionalidad, dónde quedó? Estamos en algo peor. Estamos en los prolegómenos de una guerra civil. Este es un país en donde las cosas, aunque han cambiado mucho, se aguanta y se aguanta hasta que estalla. Y ese enfrentamiento, ¿dónde va a estar? ¿Al lado de qué estará la policía si el presidente sale a hablar mal de los policías y dice que ellos todos saben dónde están las ollas? ¿De qué lado van a estar los policías? ¿De qué lado va a estar el ejército? No van a dar un golpe de Estado, están equivocados. Lo que van a precipitar es que el presidente de la República recapacite y hasta renuncie, como lo hizo Rojas Pinilla. Es decir, no podemos ponerle los roles que ya no se tienen a unas cosas porque son exageraciones para defenderse. ¿Usted cree que Petro quiere quedarse en el poder, quiere hacer una constitución para permanecer su partido, movimiento o él mismo? No lo miren así. Entiendan que este es un país en donde cuando el presidente habla de que el constituyente no tiene que ceñirse a leyes, está desconociendo el orden constitucional y el contrato social que todos admitimos y por el cual todos votamos, porque en Colombia rige la Constitución del 91 con sus reformas. Y si ese texto, ese contrato social, el presidente lo está atacando diciendo que existe el constituyente primario que es capaz de derrocarlo, pues entonces aquí lo que tenemos es un enfrentamiento de un gobernante contra el orden instituido. Y eso tiene, obviamente, quien lo juzgue, porque para eso está el aparato estatal. Y aquí está lo prometido, la tercera parte de las predicciones del escritor, columnista vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien, nos habla del panorama político para el 2026. Maestro, ¿a quién perfila usted como posibles contendores de Gustavo Petro en el 2026? No, primero hay que poner orden en este país. Esta crisis tiene que mostrar quiénes son los que proponen algo, porque hasta ahora no hay propuestas. ¿Es el momento para una mujer? Debería hacerlo, porque hemos ensayado todo y nos ha ido mal. El gran problema que tienen las mujeres que ahora han ocupado un liderazgo es que su ejercicio ha sido más emocional que práctico, ha sido más emotivo que real. ¿Claudia López no cree que lo hizo bien como alcaldesa de Bogotá?
hay que esperar a ver si que siquiera pasen 2 años para poder medir el verdadero sabor de los alcaldes. Y hasta ahora no nos han dicho qué fue lo bueno que hizo Claudia López. Ese es el problema. Pero le tengo una mujer. ¿Usted qué dice que podría ser el momento para ellas? Verónica Alcocer. Ella no habla, manda. Y un presidente en Colombia tiene que hablar. Si no habla, no se la traga a la gente. Maestro, usted fue considerado una especie de oráculo en Tuluá, muy frecuentado por políticos y demás en esa región para irlo a consultar a usted. ¿Es cierto todo eso que se ha contado? Pues novelísticamente sí, y lamentablemente cierto. Todavía continúan viniendo. Lo hago porque cada vez creo que sé más de Colombia y he alcanzado a otear la actitud que pueden tomar los unos y los otros. ¿Y se puede saber esa larga lista de políticos que lo consultaron? ¿Le hicieron caso a usted o no le hicieron caso? Yo decidí dividirlos en dos grupos, o el paso del tiempo se encargó. Los que me hacían caso y resultaban, nunca los volví a ver. Llegaban al triunfo y se perdían. Los que no me hacían caso y resultaba lo que yo les había dicho, son los mejores propagandistas que tengo. Se encargan de decirle a todo el mundo, si yo hubiera oído a Gardiazabal, no había metido las patas. Creo entender quién no le hizo caso a usted y pasó por allá, en Tuluá. El presidente Duque. No me hizo caso. Y pasó por allá, ¿verdad? Pero en cambio, su asesor, Luigi Echeverry, todavía me para bolas y todavía conversamos y discutimos sobre el asunto. ¿Vamos a irnos a la derecha en el 2026? Es la ley del péndulo. Este país y el mundo siempre gira con la ley del péndulo y cuando vamos de un lado, vamos al otro. Lo que pasa es que si alguien maneja el péndulo y no lo deja mover, pues nos quedamos con Petro al estilo Maduro, al estilo Ortega o al estilo Castro. Óigame, ¿y Vargas Lleras no cree usted que resucite en medio de todo este momento? Vargas Lleras debía haber sido hace mucho rato presidente de este país y nos habríamos evitado muchas cosas. Pero ahora le dio por conseguir un manejador de imagen, que debe ser costosísimo, que lo tiene hablando con niñitos, con viejitos, tratando de hacerle ver un gesto humano que a él no le nace, porque él es limonagrio, siempre. Un tipo muy inteligente, muy capaz, con quien he conversado muchísimas veces y creo que sigue siendo una esperanza, pero tiene que cambiar de manejador de imagen porque de lo contrario vuelven y los espantan. Óigame, ¿y Fajardo? ¿Todavía existe?